El Río Grande, unos 2.000 kilómetros de caudal que divide dos países y donde se unen los sueños de una vida mejor con la realidad de los peligros que viven los inmigrantes indocumentados. ¿Qué tal? Les saluda Gustavo Valdés desde las orillas del Río Grande, el río Bravo, que divide a Estados Unidos y México. A mis espaldas, la ciudad de Reynosa, en el lado mexicano. De este lado, McAllen, en Estados Unidos, en el estado de Texas, divididos por un río por cuyas aguas cada año miles de personas arriesgan sus vidas, tratando de evadir a las autoridades inmigratorias estadounidenses para entrar a este país sin documentos. Para algunos, la odisea tiene un final feliz y los menores se reúnen con sus padres en tierra estadounidense. Fue un buen estudio. Otros terminan el viaje sin alcanzar su destino, convirtiendo lo que fue un sueño en una permanente pesadilla para sus padres. Cifras oficiales revelan un marcado aumento de cruces ilegales desde el 2012, números que se han duplicado cada año y que se calcula que baterán récord este año. Desde octubre del 2013 hasta el pasado julio, la patrulla fronteriza detuvo más de 227,000 personas en el área del sur de Texas. Estas cifras no incluyen a los mexicanos, que son deportados inmediatamente. De esas más de 200,000 personas, más de 62,000 son menores que llegan solos al país, además de 62,000 unidades familiares, eso es, madres con hijos. El número de detenciones disminuyó a la mitad de junio a julio, con poco más de 6,000 inmigrantes. Y la mayoría de quienes llegan en esta reciente ola inmigratoria se entregan casi inmediatamente a las autoridades. En plena luz del día y sin temor de ser vistas, estas niñas hondureñas de apenas 14 años de edad acaban de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Porque quiero ver a mis padres. ¿Dónde están tus papás? En Austin. Momentos después, este grupo también de hondureños admite cruzar el Río Grande. ¿Te dio miedo? Sí. ¿Cómo fue? Gracias a Dios no sucedió nada. Eventualmente el grupo crece a 22 personas. En su mayoría son menores cuyas edades oscilan entre el primer año de vida y los 17 años de edad, provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Aseguran no conocerse unos a otros, a excepción de un par de madres que viajan con sus hijos y unos amigos guatemaltecos. Coinciden en que su aventura se inició hace un par de semanas en sus países de origen, viajando por autobús hasta la frontera con Estados Unidos. Y una vez que cruzan la frontera, en vez de tratar de evadir a la patrulla fronteriza, la esperan para entregarse voluntariamente. Una estrategia que, según Chris Cabrera, representante del Sindicato de Trabajadores de la Patrulla Fronteriza, ha aumentado en los últimos 2 meses. Estamos viendo cientos de personas entregándose diariamente, y no digo 100 al día, sino cientos al mismo tiempo. Cabrera dice que la mayoría de esos cruces suceden en esta parte del Río Grande, donde los inmigrantes utilizan balsas para cruzar, con instrucciones de seguir el caudal de la corriente hasta que encuentren a la patrulla fronteriza para entregarse. Saben que una vez que los llevemos a la estación, haremos el papeleo y luego los liberaremos en los Estados Unidos. Cabrera dice que los cruces ilegales comenzaron a aumentar hace 2 años, cuando el gobierno del presidente Obama cambió las prioridades en la aplicación de las leyes inmigratorias, permitiendo a quienes no tienen récord criminal o tienen familia en el país a ser liberados en vez de ser deportados. Luego de casi 1 hora de espera, agentes fronterizos se encuentran con los inmigrantes que se acercan sin ser llamados a los oficiales que eventualmente los transportarán a centros de detención para ser procesados. Estos cambios de política han sido utilizados por los coyotes, los profesionales del tráfico de inmigrantes que exageran estos beneficios en los países centroamericanos, convenciendo a miles de personas de que este es el tiempo de escapar la pobreza y violencia que se vive en esos países. Uno de esos países es Honduras, y desde ahí nuestra compañera Rosa Flores nos cuenta la desesperación que muchos dicen los obliga a abandonar sus países. La presencia de guardias armados y portones metálicos, señales que hacen sentir el clima de inseguridad que se vive en la zona.
Para otros, son las medidas de seguridad que protegen al barrio Las Brisas, en San Pedro Sula, Honduras, de las pandillas. Mire, por aquí hubieron 10 muertos y por eso está cerrado todo esto. Natalia López, al igual que el resto de los residentes, está acostumbrada a los diarios reportes de violencia que marcan el día a día en esta ciudad, considerada una de las más peligrosas del mundo en uno de los países más pobres del planeta. Y a veces por eso también la juventud se mete a delincuentes. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Quienes pueden, venden distintos productos de puerta en puerta para ganar dinero, porque dicen que el 90% de los más de 3,000 residentes de esta comunidad están desempleados. Sufrimos nosotros los padres y sufren nuestros hijos. Cada año miles de hondureños arriesgan su vida viajando a Estados Unidos, donde esperan tener un futuro más tranquilo y próspero, pero dejando atrás sus raíces familiares. Y los sueños de muchos son destrozados cuando el sendero a los Estados Unidos termina donde su viaje empezó. Cada semana cientos de hondureños son deportados y cuentan las dificultades que enfrentaron en el camino hacia el norte. Y a mí me dijeron que no. Aquí los funcionarios también se preparan para recibir a niños que emigraron solos. Muchos de ellos dicen que enfrentan un futuro incierto al regresar a su país. Que no podemos hacer la vida libremente, que estamos atrapados por la delincuencia. Es por eso que muchos dicen que en cuanto puedan, se arriesgarán nuevamente a cruzar la frontera estadounidense. Todo triste que me pongo. Esta madre de 6 hijos me dice que cuando no puede darles de comer, se siente muy tentada de tratar de alcanzar el sueño americano de nuevo. Ya fue deportada una vez. Pero no tiene que salir del país para enfrentar el afamado peligro del viaje a Estados Unidos. Las fotos en esta pared de la morgue son de personas desaparecidas, como Jorge Villalobos, quien según su madre tenía visa para reunirse con su familia en Estados Unidos para visitar Disneylandia. El médico forense confirmó que Villalobos fue asesinado a balazos y robado. La pobreza, la delincuencia, o sea, no hay seguridad. Una realidad que dicen los convierte en presos en su propio país. Rosa Flores, CNN, San Pedro Sula, Honduras. Las autoridades hondureñas aseguran que poco a poco están disminuyendo la violencia en ese país. Y como nos explica nuestro compañero Elvin Sandoval, eso se debe en parte a una nueva unidad policial. Gustavo, desde inicio del año el gobierno hondureño incrementó el número de elementos del ejército y la policía que patrullan las ciudades en un esfuerzo que dicen ya ha logrado disminuir las muertes violentas en el país. Según cifras oficiales, el promedio de muertes anuales ha disminuido este año a 17 homicidios por cada 100,000 habitantes frente a 20 en el 2013. Aunque grupos no gubernamentales dicen que estas cifras no son muy precisas porque están basadas en los últimos 7 meses. Y esos esfuerzos también incluyen operativos contra los coyotes, a quienes muchos ven como responsables del aumento de personas que quieren llegar a los Estados Unidos. 3 fuerzas especiales de la Policía Nacional de Honduras conforman la unidad élite de esta operación denominada Rescate de Ángel y Coyote 1. Operan en las montañas y en la frontera marítima entre Honduras y Guatemala, las rutas utilizadas para trasladar menores que quieren llegar a Estados Unidos. CNN acompañó en exclusiva a una de las patrullas. Aparte de la recurrente lluvia en esta zona tropical, los migrantes se enfrentan a desafíos como agudas pendientes y áridos caminos, por lo que poco a poco pierden pertenencias tan básicas como sus zapatos. Las personas que tienen el suficiente dinero para pagar un coyote utilizan estos caminos y en aproximadamente unas 3 horas estarán llegando hasta su punto de destino en Guatemala. El cobro que les están haciendo son aproximadamente $75 solo por cruzar esta frontera. Como pudimos ver, en los puntos ciegos no solo se puede transitar a pie. En esta zona se han detectado unas 18 vías vehiculares que brindan acceso a 36 propiedades privadas convertidas según las autoridades en aduanas privadas. Este es un paso de personas de una forma ilegal a aquel portón. En aquel portón es Guatemala. En ese portón es Guatemala. Y si usted ve
Al otro lado también hay un paso falso de estos que se quita para que pasen los vehículos. Para eso es. ¿Por qué hay portón en ambos lados de la propiedad? Muchas de las personas lo que hacen es, si no pueden comprar estas propiedades, las alquilan para colocar su propia aduana, una aduana privada. ¿Qué es lo que pasa para allá? Droga. Y lo que pasa allá, armas. Hacia el norte drogas y armas hacia el sur. Ilegales hacia el norte. Y producto sin pagar impuestos hacia el sur. Entonces se colocaron eso para impedir y vinieron las personas y abrieron aquella calle por allá. También los patrullajes se dan a la orilla del mar, donde pequeñas embarcaciones trasladan a migrantes de la frontera de Honduras hacia Puerto Barrios en Guatemala por unos $25. Y para añadir contexto a lo que sucede en América Central, nos acompaña desde Miami el profesor José Miguel Cruz, director de investigación del Centro para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida. José, gracias por acompañarnos. Sabemos que la situación en América Central no es ideal, pero esto no es algo nuevo. ¿Por qué estamos viendo ahora este éxodo? Creo que es un efecto de acumulación. Hemos tenido un problema muy serio de violencia por varias décadas, pero creo que hoy es el punto donde mucha gente está cansada y muchas familias, sobre todo los más jóvenes en estas familias, no ven oportunidades y por lo tanto han decidido migrar. Al menos en El Salvador, una tregua entre las pandillas ayudó a disminuir un poco la violencia en ese país. ¿La tregua funciona? ¿Es un modelo que se puede reproducir en otros países? Esta tregua, para todo efecto práctico, yo diría que ya se ha desmantelado. Es decir, en los últimos meses los homicidios se han incrementado un 70%. Ya no es posible hablar de una tregua efectiva y por lo tanto fue una tregua temporal. Creo que, dadas las condiciones adecuadas, voluntad de parte del gobierno, disposición a negociar con algunos líderes pandilleros, podría reproducirse este tipo de treguas en otros países. Pero eso tiene costos, tiene muchos costos porque implica que el gobierno se siente y reconoce a líderes criminales como actores fundamentales en el tema de la seguridad. ¿Tú ves un fin cercano a este problema? Creo que esto va a continuar, probablemente como producto de las respuestas en el lado norteamericano. Va a haber una disminución del flujo, pero el flujo no se va a detener. ¿El aumento de seguridad en la frontera del lado de Estados Unidos pudiera convertirse en un problema para México? Sí, y no solo para México, sino que para otros países en Centroamérica. La gente no solo está migrando hacia los Estados Unidos, muchos están migrando hacia México, muchos están migrando a Nicaragua o a Costa Rica o incluso a Panamá. En Estados Unidos el flujo es mayor dada la población migrante que ya existe en Estados Unidos, pero hay algunos números que sugieren que muchos migrantes se están quedando ya en México o están optando por dirigirse al sur. Esto puede ser un problema para los vecinos también, en la medida en que, como dije anteriormente, no se resuelvan los problemas fundamentales de inseguridad y económicos en el norte de Centroamérica. ¿Hay algo que puede hacer Estados Unidos para ayudar a los países centroamericanos? Lo que debe cambiar, sobre todo en Centroamérica, es la respuesta y la conducta de los liderazgos políticos de estos países. Es decir, podemos poner muchos millones de dólares más en Centroamérica, pero en la medida en que tengamos gobiernos y líderes políticos que no responden a la población, que no son capaces de limpiar los problemas serios de corrupción que hay en Centroamérica, en esa medida este dinero solo va a servir para engrosar los bolsillos de los políticos corruptos y no va hacia la gente y no va a resolver los problemas. Eso ha sido parte del problema durante estos años. La región ha recibido billones de dólares en ayuda y estos billones de dólares no han llegado a los objetivos de desarrollo porque básicamente se han quedado en manos de, muchos de ellos se quedan en manos de funcionarios corruptos. Gracias, José. Era José Miguel Cruz, director de investigación del Centro para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida, acompañándonos desde Miami. Más adelante, antes de llegar al Río Grande, hay que cruzar otro río. Los retos de la ruta al norte y la decepción
de una meta no alcanzada. Keep rolling. Come on, mamey. Se dice make my day. Dígale yes al inglés. Visítenos en openenglish.com y reciba un mes gratis con el código YES. Oferta por tiempo limitado con algunas restricciones. Es hora de decirle yes al inglés. Comprometidos con la calidad, brindamos atención personalizada, puntualidad en las entregas, con despacho a todo el país. Sumimce. Excelentes precios y un stock sin competencia en productos derivados del acero. Para toda Venezuela, Sumimce. Calidad en acero. Grupo Sexto Poder en el medio con todas las voces. Si sucede, lo contamos, no opinamos. La verdad y el equilibrio nos hacen libres e independientes. Nuestro compromiso no es con el poder, sino con los ciudadanos. Cada noche cuentas con Fernando del Rincón para llegar al fondo de los hechos. ¿Por qué de pronto este interés tan intenso en Latinoamérica? Para exigir la verdad. ¿Hay un trasfondo político? ¿Hay interés político? Conoce más sobre los sucesos decisivos de la jornada. Conclusiones, de lunes a viernes en CNN. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado. Brasil vive en este momento mucho conflicto. Y la sociedad crea un impacto en cada uno de nosotros. Un ciclo constante. Entonces, ¿qué es lo peor, la droga o el narcotráfico? Es la experiencia, lo que vamos a ver en Uruguay. En Oppenheimer Presenta traemos las figuras más influyentes del mundo para analizar los problemas que afectan a nuestra sociedad. Oppenheimer Presenta, esta noche en CNN. La tecnología gira y se expande alrededor de nuestras vidas. Ensamblando objetos asombrosos con ideas brillantes. Clicks te lleva al encuentro entre la innovación y la vanguardia. Descubre un planeta en constante transformación. Observando cómo mentes brillantes crean tecnología extraordinaria. Grandes invenciones. Encapsuladas en un solo lugar. Clicks, el sábado en CNN. Soy la doctora Marisa Saret. Somos CNN. Según datos oficiales, el Valle del Río Grande en Texas, que se extiende desde Laredo hasta Brownsville, es el epicentro de este flujo migratorio. La mayoría llegan de 3 países centroamericanos: Guatemala, Honduras y El Salvador. La mayoría de los inmigrantes centroamericanos se convierten en indocumentados mucho antes de llegar a esta frontera con Estados Unidos. Y es que los países centroamericanos tienen un acuerdo que permite a sus ciudadanos cruzar sus fronteras sin necesidad de pasaportes o visas, un beneficio que no se extiende a México, forzando a muchos a cruzar ese país ilegalmente. Nuestro compañero Gary Tuckman se dirigió a la frontera entre Guatemala y México y nos explica qué tan fácil es ese proceso. Este es el río Suchiate, que separa México de Guatemala. Estamos en la zona occidental de Guatemala, al otro lado del río, el sur de México. Y puede ver que en el río hay balsas con personas que están tratando de cruzar la frontera y lo hacen fácilmente. A diferencia de la frontera que lleva a Estados Unidos, quiero que miren cómo esto acá es muy abierto. Hay policías por todo el lugar y nadie le importa que la gente esté cruzando el río de Guatemala a México.
Pueden ver esta familia de 3, la mamá, el papá y su pequeño niño. Me dijeron hace un rato que se preparan para irse en esta balsa. Las balsas están hechas con grandes tubos internos y ellos se preparan para cruzar el río desde acá, de Guatemala, hasta México. Esperan llegar a Estados Unidos. Eso funciona desde el amanecer hasta el anochecer y a la policía no le importa que la gente cruce de un país al otro. Lo que es realmente increíble es el control fronterizo oficial que hay a casi 1 milla de acá. Aunque hay gente del control fronterizo trabajando acá, no parece importarles en lo absoluto. Es un negocio muy activo y cruzar el río cuesta lo equivalente a $1.30. Esa es la familia que acabamos de conocer, el niño y sus padres. El hombre de la camisa roja y el palo es el piloto de la balsa. Él es quien recibe $1.30. Lo que pasa típicamente es que la gente pasa al otro lado, llegan a México. Allí hay taxis, furgonetas o visitaxis que los llevarán, en la mayoría de los casos, a una ciudad que se llama Tapachula. Allí se quedan en refugios e intentan decidir hacia dónde irán, pero es un largo camino desde Tapachula a México. El sur de México a Estados Unidos. Les puede tomar semanas si logran llegar con éxito allí. Esto es una pregunta abierta. La policía no es solo amigable acá, también nos animan para que nos montemos en una balsa y eso es lo que hacemos. Él es quien la conduce. ¿Cómo te llamas? Paluco. Paluco, le vamos a pagar $1.30. Estamos listos para ir en balsa. Paluco, ¿es este un trabajo divertido? Sí, divertido. ¿Fácil? Fácil. ¿Le gusta llevar a la gente a México? Sí. Salen de Guatemala, vienen con Paluco, que los lleva a México, y si tienen éxito, terminan en Estados Unidos. Pero si hacen esto en la frontera de Texas, se pueden meter en problemas. No lo pueden hacer enfrente de los policías. Pero acá, con Paluco, lo pueden hacer enfrente de todo el mundo. Paluco nos está llevando ahora a México, y como la mayoría de la gente en este río, vamos a cruzar luego de vuelta a Guatemala. Y pasaremos algunas horas viendo a las personas cruzar el río que se dirige hacia el norte. De Guatemala a Texas hay más de 2.400 kilómetros de territorio mexicano que deben ser navegados por los inmigrantes antes de llegar a Estados Unidos. Quienes no tienen dinero o no cuentan la ayuda de un traficante o coyote, a veces se suben a la Bestia, un tren que reduce la distancia al sueño americano, pero cuya ruta está llena de peligros, a veces mortales. Pero también hay quienes tratan de ayudar a los inmigrantes a llegar a su meta. Krupskaya Liz nos cuenta. En estas vías, a su paso por el estado de Hidalgo, el verbo esperar se conjuga de diferentes formas. Horas para pensar mientras llegue un tren que los acerque a un destino, donde creen que estarán, si no juntos, si muy cerca, todos sus sueños. Tengo 3 niños que el día de mañana no quiero que anden rodando igual a como lo he hecho yo. Y quiero construirle a mi madre también porque ella no tiene casa. Son migrantes que aseguran intentarán llegar a Estados Unidos a pesar de los esfuerzos de ese país y de México para enfrentar el aumento de flujo de indocumentados por sus fronteras. Siempre ha estado difícil, pero de cualquier manera uno busca la manera de pasar para el otro lado. Siempre en que controlen todo, siempre uno busca maneras de pasar. Y en esa búsqueda se enfrentan diversos peligros, como señalan fuera de cámara algunos migrantes. Entre ellos, el cobro de cuotas que realizarían aleatoriamente jóvenes centroamericanos supuestamente ligados a pandillas y que operarían junto a grupos del crimen organizado en México en el tren conocido como La Bestia, la red de ferrocarriles de carga que atraviesan el país hacia el norte y que muchos migrantes usan como medio de transporte. Pero en el camino también hay manos extendidas, como las de la organización Médicos Sin Fronteras, que tienen centros de atención en distintos puntos del país. Sí, son 2 los que salen de Guatemala, se unen aquí en Medias Aguas. Hay otros lugares de ayuda, como esta casa del migrante, el Samaritano, atendido por religiosas de la diócesis de Hidalgo, donde aseguran que en los últimos meses se les ha multiplicado el trabajo. En esta ruta percibimos un incremento en este año, muy considerable. A partir de abril empezamos a ver aquí también el éxodo de niños, niñas y mujeres. Sean las que sean las causas, lo cierto es que los migrantes no interrumpen su camino. Ya no solo hombres, sino familias completas. De acuerdo a cifras oficiales, cerca de 1,5 millones de personas cruzan anualmente la frontera sur. Tan solo en el 2013 señalan que deportaron a 86,000 personas.
De estos, dicen las autoridades mexicanas, 5.613 eran menores que viajaban solos, expuestos a los mismos peligros que los adultos. Y también a la misma incertidumbre, esa que deja un tren pasando a toda velocidad, convertido en un peligroso e infranqueable muro. Copscayelí, CNN, Bojay, Hidalgo. Cuando regresemos... Nunca se me cruzó por mi mente, jamás, de que iba a sucederme esto. Las heridas profundas del camino y una reunión planeada desde hace más de una década. Sentir que vamos a crecer. Sentir que me conoces. Sentir que estás a mi lado. Sentir a BanPlus es sentirse parte de la energía que nos une. BanPlus, energía financiera. Encuentro en Panamá, el siglo del canal, es presentado por Copa Airlines. Conectados, todo es posible. Esto es hoy como ya lo operamos, que es totalmente electrónico, que vemos aquí se replica, primero aquí se tiene la programación de los buques, que te dice qué buques vienen y en qué dirección van, y si van para el oeste o si van para el este. Allá estamos en el este, estos son los que van en la cámara oeste, están las horas de arribo y las horas de salida. Y esta es la parte de la operación de las esclusas en sí. Fijanos, y este es circuito cerrado de televisión, ¿no? Estos son los niveles de agua. Y este es circuito cerrado totalmente para ver en todos los puntos donde hay un buque o donde hay personal trabajando en mantenimiento, se pueda apreciar. Por seguridad, nosotros hemos mantenido los sistemas de control de la maquinaria de cada esclusa fuera de cualquier red. En el próximo Cara. Analizamos el racismo en nuestras sociedades. Además, el vicepresidente uruguayo Danilo Astori nos habla de su país y las relaciones en nuestra región latinoamericana. Gala, mañana en CNN. Vive la noticia. Bienvenidos a Café CNN. Un nuevo día requiere de un gran comienzo. La dosis perfecta de información que tú necesitas para comenzar la mañana con la mejor compañía. Todas las mañanas de lunes a viernes, Café CNN. En el próximo, Realidades en Contexto. No van a creer las consecuencias que tuvo que pasar un estudiante luego de decirle Dios te bendiga a otra compañera. Realidades en Contexto, el lunes en CNN. Según el Centro Pew, el número de indocumentados que viven en Estados Unidos disminuyó entre el 2008 y el 2011 a unos 11.7 millones de inmigrantes, casi 1 millón menos que en el 2007. Cuando China se tornó roja, es una nación que está apoyando a las fuerzas de la violencia. Parecía que las piezas se desmoronaban. Aproximadamente 540 millones de personas pueden contarse en el lado de las naciones libres y existen 800 millones en el lado comunista. Hasta que brotó una lucha por el poder dentro del mundo comunista. La CIA estimaba que las probabilidades de un bombardeo soviético sobre China eran 1 de cada 3. Guerra Fría, esta noche en CNN. En CNN no nos conformamos con ver una noticia desde un solo ángulo. El futuro es de los que saben y la información es vital. Mirador Mundial, los fines de semana en CNN. Al llegar a la frontera norte ya con la meta en su vista, muchos inmigrantes esperan el momento apropiado para cruzar la frontera. Muchos de ellos lo hacen en bodegas, lugares operados por los traficantes, por los coyotes. Otros lo hacen en albergues. Este adolescente hondureño, hospedado en un albergue en Reynosa, Tamaulipas, en el norte de México, quiere cruzar la frontera a Estados Unidos para cumplir su misión. Trabajar, ayudarle a mis padres. Su inspiración para arriesgar su futuro fue un rumor que escuchó de amigos en su ciudad natal. Estaban diciendo que a los menores de edad los estaban apoyando. Esta joven, también hondureña, tiene otra versión del rumor, que incluye a mujeres que viajan con sus hijos. Te dan el permiso por los niños, temporal por 1 año. Ambos son huéspedes temporales de Senda de Vida, un albergue para inmigrantes en Reynosa, cerca de la frontera con Estados Unidos.
Héctor Silva es el pastor y fundador del albergue, quien dice que, independientemente de los rumores que se escuchan, el tipo de inmigrantes que busca refugio ha cambiado en los últimos meses. Nos han llegado niños, mujeres embarazadas a este centro. Hemos nosotros tratado, o sea, de ayudarlos porque han nacido niños en este lugar. El aumento de niños que quieren cruzar la frontera es también evidente en el Centro de Atención a Menores Inmigrantes en Reynosa, un albergue administrado por el gobierno del estado de Tamaulipas, donde su administrador dice haber recibido más del doble de niños en los últimos meses, comparado con años anteriores. Como esta niña de 14 años que hace 3 meses salió de Guatemala. Contra la voluntad de mis padres. Ella es parte de un grupo de más de 15 jóvenes rescatados de una bodega, los lugares donde los coyotes mantienen a los inmigrantes antes de cruzarlos a Estados Unidos. Otro caso es el de José. Su plan era entregarse a las autoridades al cruzar la frontera, siguiendo las instrucciones de su madre, quien ya vive en Estados Unidos. Y el coyote me dijo que pues, al bajar el puente que dijera que me había perdido y toda la cosa. Aquí, la mitad de los niños son centroamericanos, la otra mitad, mexicanos de lugares lejanos a la frontera, que fueron deportados a pocos días de ser capturados por la patrulla fronteriza. Pues la realidad, pues yo ya me vine a dar cuenta que no es como la gente dice. Otros dicen que, a pesar de su mala suerte en esta ocasión, en otro momento intentarán cruzar de nuevo. Diariamente un promedio de 1 millón de personas cruzan la frontera estadounidense, a menudo esperando horas para que sus documentos sean revisados y aceptados por las autoridades inmigratorias. Quienes no tienen papeles tienen que cruzar el Río Grande. Recientemente lo hacen a bordo de pequeñas balsas que cubren la distancia que separa a los dos países en cuestión de segundos, a menudo bajo la vigilancia de autoridades que poco pueden hacer para detener su trayectoria. Una vez en territorio estadounidense, quienes logran evadir a las autoridades o quienes son puestos en libertad prometiendo presentarse frente a un juez federal en el futuro para resolver su situación legal, necesitan ayuda para continuar su trayecto al interior del país. Ayuda que reciben gracias a la generosidad de los residentes de la región. Imágenes impresionantes proporcionadas por la patrulla estatal de Texas que captan el momento en que varios inmigrantes indocumentados saltan de una pequeña balsa. En menos de 2 minutos, niños, mujeres y el resto de los pasajeros tocan tierra estadounidense y rápidamente se dispersan, al parecer tratando de evitar a las autoridades. Mientras que los traficantes no pierden tiempo y regresan a México. Los pasaron solo feas, ¿sí? Ya estamos escondidos nosotros allí en el monte. Juan es un salvadoreño de solo 16 años. Cuenta que hace una semana cruzó la frontera de manera similar. Cuando pasaban los helicópteros y los aviones, rapidito los metimos al monte. Sin saber qué rumbo tomar, porque su guía los abandonó a todos. Luego de 5 días escondido en una granja de naranjas que le sirvieron de alimento y viviendo agua sucia de los canales de irrigación, se encontró con un hombre quien le sugirió buscar ayuda en la parroquia del Sagrado Corazón, que se ha convertido en centro de ayuda para los inmigrantes bajo el liderazgo de la madre Norma Pimentel. La gente comenzó a traer, se enteraron, se pasaron por Facebook, amigos, mira, estamos necesitando esta ayuda, ven a ayudarnos. Además, la madre Norma dice haber recibido llamadas de familias ofreciendo sus hogares para albergar a los niños, algo que dice hasta el momento no parece ser necesario. La mayoría de los niños tienen familia, están viniendo a este país porque tienen algún familiar a donde ellos piensan ir. Como Juan, quien dice que se entregará a la patrulla fronteriza con la esperanza de ser liberado para reunirse con su familia en Nueva York. Con ropa limpia, apetito saciado y los nervios más tranquilos, los inmigrantes continúan su odisea. Nuestro compañero Evelio Contreras de CNN.com documentó el recorrido de una familia que logró reunirse con el padre al que no habían visto por más de 10 años. Mi sueño es estudiar acá. Mi sueño también es aprender el inglés. Y la mayor parte era ver a mi papá. Sí extraño.
año y medio desde que mi papá se vino aquí. Yo no lo conocía. Como venimos con mi mamá, es por coyotes, por decirlo así, ellos nos trajeron. Y algunos dicen que es peligroso, y sí, a veces sufre uno hambre. Y ahora vengo a ver a mi esposo, porque lo quiero ayudar a él y por mi hijo también, por su estudio de él, pero dejé otros 2 hijos allá. Mi hija tiene 18 y otro mi hijo tiene 16. Y porque ellos están estudiando y para ayudar a ellos, por eso vine otra vez aquí. Sí, así es. Imagínate 12 años y puede que me decían él es tu papá y yo no lo conocía, pero por fotos, pero no es igual. No es igual que verlo así en una persona, abrazar y tocarlo y decirle todo lo que uno siente, como el amor. ¿Ustedes se van a ir cuándo? Me dijo él, ¿será que no hay posibilidad? ¿Cómo podemos mandar eso? Pero ya vamos a salir. All of our Tucson boarding passengers. To the continuation of your schedule. La historia del mío, me decidí venir y es muy largo el camino. El Paso, Texas. El Paso Express, Abilene. We're arriving at Dallas Station. Mi mamá, pido gracias por darme la vida, igual a mi papá. This is the Tupelo bus station. It's off the bus here. 15 minutes. This is your stop. Have your plane check. Get your plane check out. Parece que estoy soñando. También, papá. A veces me sentía mal cuando él no estaba. Lo que decía mi abuelita de que el cariño que él nos daba no era igual como comprar un juguete. No es igual el cariño de un juguete como el amor de un papá. Fue en mayo de este año cuando la comunidad estadounidense comenzó a darse cuenta de la magnitud del problema inmigratorio en la frontera. Fue entonces cuando las autoridades inmigratorias comenzaron a trasladar a personas detenidas en Texas a otros estados porque no se daban capacidad en los centros de detención de la región. Ese movimiento ha causado emociones encontradas entre quienes creen que el país debe darles la bienvenida y quienes se oponen a que sus comunidades reciban a quienes consideran han violado las leyes nacionales y ven como una carga económica. Esta crisis en la frontera también ha renovado la pasión alrededor del tema de la inmigración ilegal en Washington. Ahí es donde está Ione Molenares, quien nos acompaña para poner la perspectiva política en este problema. Ione, luego de años de decir que él no podía actuar unilateralmente en el tema de inmigración ilegal, el presidente actuó en el 2012 dando acción diferida DACA a los jóvenes indocumentados, evitando sus deportaciones y también dándoles permiso de trabajo. También tomó otras acciones ejecutivas para evitar la deportación de otros inmigrantes indocumentados. Ahora se dice que es probable que él decida que va a permitir a casi 5 millones de indocumentados a quedarse en el país.
Y es posible que haya sido también provocada por el deseo del presidente de más bien conseguir que el Congreso aprobara una reforma inmigratoria, a pesar de la presión que ha tenido. Y recuerda, este presidente tiene el récord de mayor número de deportaciones. Más de 2 millones de personas han sido deportadas en los 6 años de la presidencia de Barack Obama, más que cualquier otro presidente. La Casa Blanca dice que solamente está cumpliendo con la ley. Y fíjate lo irónico, porque es precisamente esa la queja de los republicanos, que dicen no confían en el presidente que pueda cumplir la ley. Pero resulta que también le creó mala dinámica y mala relación también con muchos de los activistas que decían que el presidente estaba deportando mucha gente. Así que quedó mal con los activistas, tampoco logró el apoyo de los republicanos, y hoy por hoy, después de tanta presión, tuvo que responder, y posiblemente estará respondiendo con un nuevo cambio, así como lo hizo con los estudiantes indocumentados y también a punto de las elecciones de mitad de término. Ione, este es un año electoral, estamos a punto de que se lleven a cabo las elecciones intermedias, tanto republicanos como demócratas ven este tema como algo peligroso o como una oportunidad para explotar en sus distritos. ¿Cuál es el futuro de una reforma inmigratoria? Este año no hay ninguna, Gustavo. La verdad es que lo que quedaba era la posibilidad de que los republicanos aprobaran algo, no lo hicieron. Tampoco le aprobaron fondos al presidente para una emergencia con la crisis humanitaria en la frontera, con los niños que están cruzando solos, y la posibilidad ahora, con tal vez menos de 2 o 3 semanas en total que le queda al Congreso Legislativo, no hay opción. Mucho más cuando el tema de inmigración puede causar tanto problema a muchos de estos republicanos que ya tienen casi que asegurado su escaño. Así que este año no va a suceder. Gracias, Ione, por acompañarnos desde la capital del país. Al regresar, lágrimas de felicidad y de dolor. Persuasion. Did you mean persuasion? Dígale yes al inglés. Visítenos en openenglish.com y reciba un mes gratis con el código YES. Oferta por tiempo limitado con algunas restricciones. Es hora de decirle yes al inglés. Encuentro en Panamá, el siglo del canal. Es patrocinado por Citi. Se enorgullece de ser parte de la historia. Un lugar realmente sensacional. En el momento en que estamos grabando estas imágenes es la hora del almuerzo y viene como anillo al dedo el mercado de marisco. Si les parece bien, los visitamos ahora. ¿Qué pescado es el que más te gusta? A mí la guabina y la corvina. ¿Por qué? Yo lo siento sabroso y bien preparado, duple mejor. Si usted tiene que enamorar a alguien, ¿con qué pescado usted lo haría? ¿Con qué platillo? Bueno, yo lo enamoraría con langostino y con algo rojo y robalo. ¿Todo eso junto? Claro, ese es lo que se llama, usted no conoce que la corvina a la vasca. Eso lleva de todo, papá. Deportes CNN. Inspírate. Motívate. Descubre. Y únete a nuestro equipo. Todos los días en Deportes CNN. Conéctate con el mundo que te rodea en cnnespañol.com. Las últimas noticias, entrevistas, reportajes. Ciudad de México. Houston. Vive CNN más allá de tu televisor. Entérate de cómo cubrimos las historias, lo que pasa detrás de cámaras. Y conoce los puntos de vista de nuestros periodistas. Infórmate, interactúa, conéctate con cnnespañol.com y vive la noticia. Bienvenidos a Café CNN. Un nuevo día requiere de un gran comienzo. La dosis perfecta de información que tú necesitas para comenzar la mañana con la mejor compañía. Todas las mañanas de lunes a viernes, Café CNN. En el próximo, Realidades en Contexto. No van a creer las consecuencias que tuvo que pasar un estudiante luego de decirle Dios te bendiga a otra compañera. Realidades en Contexto, el lunes en CNN.
El mundo de la política es apasionante y a la vez complejo. Libertad en el campo social. Tú confías en CNN para que te presente los hechos desde todas las perspectivas. El fin del conflicto. Y desde todas las ideologías. No hubo ningún golpe. Con información clara, objetiva e imparcial para que saques tus conclusiones. No vamos a permitir más desestabilizaciones democráticas. En los momentos decisivos, sabes que cuentas con nosotros. Síguenos, CNN. Hola, soy Carlos Montero. Somos CNN. Luego de largo trayecto hacia Estados Unidos, los inmigrantes que son arrestados tienen que esperar en centros de detención una decisión acerca de su futuro inmediato en este país. Una espera que es angustiosa, no solamente para los niños que viajan solos, sino para los padres que los esperan. Jacqueline Hurtado platicó con una familia en Los Ángeles que por más de un mes no supo qué había pasado con sus hijos. La espera para la familia Rosales parecía eterna, una espera que finalmente les trajo felicidad y lágrimas de emoción. Estos padres guatemaltecos llevan 5 años separados de sus hijos desde que emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Dejaron a los pequeños a cargo de sus abuelos y ahora al verlos de nuevo, estos padres indocumentados se quedaron sin palabras. Realmente no sé qué decirles. Estoy feliz, estoy... Wow. Elba Marroquín y su esposo Ángel Rosales, que viven en la ciudad californiana de Rialto, pudieron por fin reencontrarse con sus 2 hijos, Ángel de 10 años y Dulce de 7, quienes cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos hace un mes y medio. No quiero que mis hijos vivan en violencia, no quiero que mis hijos estén en pandillas, quiero que mis hijos tengan un futuro mejor. Esa travesía llenó de angustia a estos padres, ya que el pasado 8 de junio, un agente de la patrulla fronteriza de Texas les comunicó que los menores habían sido detenidos y estaban bajo su custodia. De que ya había muchos niños y había señores y nos decían de que teníamos calma y de que nos iban a sacar rápido de ahí. Según Elba, no supo nada de sus hijos durante varios días que pasaron detenidos en un centro de inmigración en Texas. Hace una semana, una trabajadora social se comunicó con ella para decirle que habían sido trasladados a uno de estos albergues de menores donde permanecieron varias semanas. Elba nos comentó hace un mes que decidió por primera vez mandar a traer a sus hijos de Guatemala por temor a la violencia que existe en su país. En mi pueblito no existía que mataran a alguien y que se quedara simplemente así. No había eso. Ahora han matado a mucha gente, simplemente se murió, lo mataron y se acabó. Yo no quiero que mis hijos crezcan ahí. Afirma que le pidió a su madre que los llevara hasta la frontera entre México y Estados Unidos para que cruzaran ellos solos. No se imaginaba que una vez que llegaran a Estados Unidos, tendría que esperar 40 días para verlos. Actualmente, 42,000 de estos niños inmigrantes ya están con un familiar en Estados Unidos, de acuerdo al portavoz de la Administración de Niños y Familias del Departamento de Salud. La mayoría de ellos continúan en proceso para determinar si van a ser deportados o no. Jacqueline Hurtado, CNN, Los Ángeles. A pesar de que muchos de los niños que llegan solos a Estados Unidos logran reunirse con sus familiares o encuentran refugio en instituciones gubernamentales, muchos de ellos sufren heridas en el camino que son muy profundas. Alina Machado platicó con una joven que dice que el trayecto al sueño americano fue un verdadero infierno. Personas en parte se van en tráiler. Este adolescente de 17 años es uno de los miles de menores indocumentados que han viajado solos desde Centroamérica a Estados Unidos. La llamamos Ana porque no quiere ser identificada. Ana nos cuenta que abandonó Honduras para escapar de las pandillas y el crimen. ¿El crimen, the crime rate is pretty high? Sí, es difícil. Hay muchos por todos lados. La violencia tocó a su familia en el 2011, cuando dice que su hermano mayor fue asesinado. Es difícil de recordar estas cosas porque es muy doloroso. Ana asegura que las mismas pandillas que mataron a su hermano empezaron luego a presionarla y hasta la amenazaron de muerte. Fue entonces cuando su hermana en Miami hizo los trámites para sacarla de Honduras. ¿El precio? Así.
¿Y eso se lo pagaron a personas en Honduras? Sí. A principios de febrero, Ana se montó en un bus, el primero de muchos, con 11 desconocidos también de Honduras. Y empezamos yéndolos en bus. Uy, sufriendo muchísimo porque es algo que uno en ese camino sufre demasiado. Pero eres una niña, claro. 17 años, you're just a child at 17. Claro. ¿Tenías miedo? Were you scared? Claro, tenía miedo. Ana no solo tenía miedo, sino también hambre y sed. ¿No te daban agua? No nos daban nada. Corríamos, subíamos montañas sin descansar. La joven cambiaba de lugar constantemente, viajando por bus, por tráiler y hasta a pie. Cuando llegó a México, dice que las cosas fueron de mal en peor. Fui violada, me agarraron varias personas, algo muy difícil. Me agarraron varias personas y me amenazaron. Me dijeron de que si decía algo, gritaba, me iban a matar y yo iba a quedar en ese lugar. Fue en esos momentos cuando Ana se puso a pensar en sus sueños para el futuro, las mismas razones por las que se fue de su país. Al día siguiente, Ana dice que fue trasladada a otros lugares, acercándose a la frontera. Unos días después, las autoridades de Estados Unidos la detuvieron mientras cruzaba hacia Texas. ¿No te sentiste un poco más segura? Did you feel any sense of security? Al principio no me sentí segura porque sentía mucho miedo, pero al pasar, sí, ya me sentía más como con protección, ya me sentía así. Y fue a principios de abril, 2 meses después del comienzo de su viaje, cuando la joven se reunió con su hermana en Miami. El momento inolvidable. Me recuerdo muchísimo, me sentía muy feliz. Ana vive ahora en el sur de la Florida. Su abogado nos dice que tiene planes de pedir asilo. Por ahora, trabaja para mejorar el inglés, recuperarse y empezar una nueva vida lejos de su país. Alina Machado, CNN, Miami. Desde mediados de junio, la seguridad a lo largo del Río Grande fue reforzada con cientos de agentes de la patrulla fronteriza y la Policía Estatal de Texas. A mediados de agosto se activaron 100 miembros de la Guardia Nacional, lo que las autoridades dicen ha ayudado a disminuir el cruce ilegal de inmigrantes. A todo hombre, le emociona el peligro, pero no puede disfrutarlo si huele a miedo. Por eso usamos Old Spice, con las fragancias más masculinas del universo. Así, aun cuando algo malo le pase a un hombre, no olerá como si algo malo le hubiese sucedido. El secreto para oler como un hombre. Porque cuando hueles a hombre, créeme, olerás como si no tuvieses de qué preocuparte. Hueles increíble. Increíble, lo sé. Old Spice, protección brutal contra el mal olor. Un estudio dice que el hombre piensa 19 veces en sexo por día. Estoy súper cansada. Mañana tengo una entrega. ¿Y si te doy una mano? Pero antes, como sale. ¿Qué tal unos panchitos? Me encantó. Ay, sí. ¿Qué creo que es acá, no? John Fuss. Vive la velocidad, la adrenalina y la emoción del espectacular mundo de las carreras de caballos. Acompáñanos en un recorrido a través de las costumbres y tradiciones que rodean a este deporte ecuestre, Al Galope. Este mes te traemos historias desde 2 de los mejores eventos en el calendario hípico mundial, el Glorious Goodwood en Inglaterra y el Travers Stakes en Saratoga, Nueva York. Al Galope, el sábado en CNN. Patrocinado por Longines. Conclusiones, de lunes a viernes en CNN. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado. Brasil vive en este momento mucho conflicto. Y la sociedad crea un impacto en cada uno de nosotros. Un ciclo constante. Entonces, ¿qué es lo peor, la droga o el narcotráfico? Es la experiencia, lo que vamos a ver en Uruguay. En Oppenheimer Presenta traemos las figuras más influyentes del mundo para analizar los problemas que afectan a nuestra sociedad. Oppenheimer Presenta, esta noche en CNN.
En CNN no nos conformamos con ver una noticia desde un solo ángulo. El futuro es de los que saben y la información es vital. Mirador Mundial, los fines de semana en CNN. Según el Banco de Desarrollo Interamericano, en el 2013, $12,000 millones de remesas se enviaron a Guatemala, El Salvador y Honduras. Este apoyo monetario representó entre el 15 y 20% del Producto Interno Bruto de... El mundo de la política es apasionante y a la vez complejo. Libertad en el campo social. Tú confías en CNN para que te presente los hechos desde todas las perspectivas. El fin del conflicto. Y desde todas las ideologías. No hubo ningún golpe. Con información clara, objetiva e imparcial para que saques tus conclusiones. No vamos a permitir más desestabilizaciones democráticas. En los momentos decisivos, sabes que cuentas con nosotros. Síguenos, CNN. Hola, soy Carlos Montero. Somos CNN. El ideal de una vida mejor, más próspera, más tranquila, con menos violencia, unidos con la familia, no es siempre conseguido. Y a veces la búsqueda de ese ideal tiene consecuencias mortales. En lo que va del año, la patrulla fronteriza dice haber encontrado a 250 inmigrantes muertos en la frontera. Nunca pensé que iba a ser así. Araceli Ramos no puede contener sus lágrimas y dolor tras ser informada que su hijo Nerio fue encontrado muerto en Estados Unidos. Araceli dice que para el joven no fue el dinero ni la violencia lo que lo motivó a viajar al norte, sino el deseo de reunirse con su padre, quienes no habían visto por 15 años. Pienso que va a regresar. Yo lo espero todavía. Sí, me siento poco culpable por el motivo que conseguí el dinero para esto. La muerte de Nerio también toca a su tío Valeriano, quien reconoce financió el viaje de su sobrino. La historia de esta familia no es única, como lo cuenta Rebeca Pérez Arocho. Usted se va a curar. Ese fue el consuelo que nos dejó. Cipriana Juárez Díaz vio a su hijo por última vez hace un mes. Dice que el niño quería dejar las frías montañas de Guatemala y la extrema pobreza donde vivía para llegar a Estados Unidos. Asegura que quería trabajar, ganar dinero y poder ayudarla, ya que la mujer sufre de epilepsia. Sus padres no estaban de acuerdo, pero cuentan que su hijo de 11 años insistió en irse. Que quería irse, que se iba a ir y que me iba a mandar mi dinero. Ante su marcha, la madre lo cubrió con un rosario blanco con la creencia de que le garantizaría un viaje seguro hacia el norte. Semanas después, fue ese rosario, junto a otras pertenencias, el que ayudó a las autoridades estadounidenses a identificar el cuerpo en descomposición de Gilberto Ramos Juárez. Sus restos fueron encontrados el 15 de junio en el desierto, a solo 1 kilómetro de Texas. Estaba solo y sin camisa. En el cinturón llevaba grabado un número de teléfono que las autoridades usaron para contactar a su familia. Que ninguno piense las cosas que es lo que le va a pasar, ¿verdad? Como no sabemos ni qué día les va a tocar la muerte. Según el sheriff del condado Hidalgo, donde se le encontró, la autopsia determinó que el menor no tenía signos de violencia, lo que lleva a las autoridades guatemaltecas a pensar que Gilberto se perdió y posiblemente murió por las inclemencias del tiempo. Pero para la familia Juárez, el único pensamiento son los últimos momentos que vivió su hijo y cuánto sufrimiento pasó en busca de su sueño americano. Rebeca Pérez Arocho, CNN, Atlanta. El río es y continuará siendo la unión de dos mundos, uno en donde la pobreza y la violencia ha forzado a sus ciudadanos a buscar un futuro mejor lejos de sus hogares, otro en donde han sido recibidos y han encontrado oportunidades, pero que tampoco es el paraíso que muchos esperaban, ya que algunos de sus ciudadanos los rechazan. Una realidad que, al igual que el Río Grande, parece continuará por muchos años. Y es desde aquí, desde el Río Grande, donde les doy las gracias por acompañarme en este programa especial. Les informó Gustavo Valdés. La pobreza, la delincuencia, no hay seguridad. Yo no quiero que mis hijos crezcan ahí. Estaban diciendo que a los menores de edad los estaban apoyando, pues yo me vine con esa idea. Es algo que uno en ese camino sufre demasiado. Me decidí venir
y es muy largo el camino. Los hijos también, papá. Hay al menos 120 personas heridas por efecto de un fuerte terremoto de 6.1 grados de magnitud en el norte de California. Este sismo provocó 6 incendios, daños a numerosos edificios y corte de energía para miles de residentes. Este terremoto que se registró alrededor de las 3:15 de la madrugada, hora local de este domingo, es el más intenso que ha visto el área del norte de California desde 1989. Son las 3 de la tarde en San Francisco, las 6 de la tarde en el este de Estados Unidos y la 1 de la mañana en Beirut. Soy Guillermo Arduino y esta es una nueva edición de Mirador Mundial por CNN. Además, a menos de